Bueno, mi nombre es Pablo Faciuto, yo voy a estar moderando hoy el panel. Bueno, este es el penúltimo módulo de este seminario de gestión en organización y política en organizaciones sociales. Es el módulo número 7, que el núcleo temático es género y organizaciones sociales. Para comenzar la clase del día de hoy, primero queremos hacer una introducción, ya que vamos a ingresar en los últimos dos módulos, el de género y organizaciones sociales, como el de planificación estratégica, que comenzará dentro de 15 días. Recordar que todo aquel que quiera presentar un trabajo final, que es uno de los requisitos para una mención dentro del diploma que se entregue, la idea es solicitar un trabajo final integrador de una temática relacionada con su institución en base a los núcleos temáticos que hemos abordado durante todo el transcurso del seminario. Así que la idea es que, bueno, ir recordando eso, que lo vayan pensando, cualquier duda o consulta, en las clases lo podemos ir abordando para aquel que lo quiera realizar y presentarlo luego de la finalización de todo el seminario. Ingresando al módulo del día de la fecha, y para cederle la palabra a las dos expositoras que vamos a contar en este módulo, presento a Natalia Lacerandare, quien es licenciada en Trabajo Social, recibida en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente es directora de la Casa Club Don Ángel Tulesov del Club Atlético Rosario Central. Es multiplicadora de la metodología del teatro por los oprimidos, arte para la transformación social. Y estará acompañada por Sofía Serra, quien es psicóloga, recibida en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, con un posgrado en especialización en psicología clínica, institucional y comunitaria en la Universidad Nacional de Rosario. Es psicóloga del plantel de reserva del fútbol masculino, y psicóloga de la primera división del fútbol femenino AFA del Club Atlético Rosario Central. Sin más, le dejo la palabra a Sofía para que comience la presentación del día de la fecha. Bien, bueno, gracias Pablo. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Sofía y un poco retomando ahí las palabras del compañero, nos parecía importante transmitirles, junto con Nati, que este taller, la idea de armar este módulo surge a partir de nuestra participación en el taller anterior que plantea la usina, que el título era Gestión y Política del Deporte. El curso nos encontramos ahí con la compa de trabajo y realizamos juntas el trabajo final, el trabajo integrador, que Pablo fue como introduciendo también ahí como una posibilidad para este curso. Y bueno, fue a partir de esa experiencia que el vínculo se fortaleció, incluso hoy sostenemos una amistad. Entonces para nosotras es sumamente valioso poder estar hoy acá compartiendo y pensando un módulo que tiene que ver justamente con la perspectiva de género en las organizaciones sociales. Ambas laburamos en el Club Atlético Rosario Central. Y la idea un poco de este taller, que van a ser dos módulos, es, creemos que el modo de aprender y de enseñar está como sumamente implicado en esto, ¿no? En el encuentro con otros, en el intercambio. Entendemos que no es simplemente depositar un saber, sino que justamente estamos en permanente deconstrucción y en permanente aprendizaje, que es un taller que pensamos desde nuestra propia experiencia, desde nuestros sentires, desde las vivencias que fueron también un poco producto del intercambio, este, y que esa es un poco, digamos, el alma de este taller, ¿sí? La idea es acercarnos ahí a poder aprender y aportar entre todos
a una temática, bueno, tan compleja como es la perspectiva de género en organizaciones sociales. Así que, bueno, más o menos esa es la idea. Le cedo la palabra ahí a la compa. Buenas. Hola a todos. Bueno, también agradecer, ¿no?, a los compañeros, compañeras de las diferentes organizaciones que nos convocaron para un módulo tan valioso para nosotras, y agradecer la invitación a compartir la propia voz, ¿no?, con el desafío que eso genera y con las posibilidades de pensarnos y reflexionar juntas sobre eso. Y algo de esa invitación de mis compañeras queríamos hacer extensiva también a ustedes, de que aparezcan las propias voces. Sabemos, ¿no?, que hay un primer encuentro hoy y luego va a ser un segundo encuentro donde vamos a hacer una instancia mayor de ida y vuelta, pero nos resultaba interesante hoy hacer uso del espacio del chat, como poder ir lo que surja, las preguntas que aparezcan, resonancias, comentarios, todo lo que les vaya ahí surgiendo a partir de lo que vamos compartiendo hoy, sería sumamente nutritivo para nosotras poder después retomarlo, ya sea al final del taller o quizás en este segundo momento en donde pueda aportarnos ahí en clave más de insumos, de trabajo para ver por dónde ir. Entonces, bueno, como contaba Sofi, nuestra apuesta es compartir desde la experiencia. En ese sentido creemos que todos los que estamos acá tenemos ahí la posibilidad y la potencia de compartir la propia voz. Entonces, bueno, para entrar un poquito ahí en esto de entrar en tema, revisar por dónde andamos con esta temática, con Sofi construimos 3 preguntas. Es un cuestionario que la compa Sabri ahí, si quiere ir subiendo, le vamos a estar compartiendo. Y es un cuestionario que son preguntas como disparadores y también para, bueno, ahí tantear un poco en la que andamos. Esta primera pregunta dice: ¿participaron como organización de alguna formación o taller de perspectiva de género? Y las opciones son: no, nunca, alguna vez, participé pero individualmente, y por último, varias veces. Sí es importante en esta poder distinguir entre lo que hice por mi cuenta y lo que hice desde la organización. Así que ahí vayan, si quieren, respondiendo. La segunda pregunta dice: ¿escucharon hablar del concepto techo de cristal? Una opción es nunca, lo escuché pero no podría explicarlo, escuché y podría explicarlo. Y por último, ¿escucharon hablar de cis heteronormatividad? Y las opciones nuevamente son nunca, lo escuché pero no podría explicarlo, escuché y podría explicarlo. Bien, ahí esperamos unos minutitos a que terminen. Ahí está cerrada la votación. No, pero hay una cantidad de votantes interesantes. Si querés podemos hacer la publicación de los resultados. Dale. Bien.
A ver en qué andamos. Arranco si querés a leer, compa. Dale, Sofía. Sí. Bien, la pregunta número 1. ¿Participaron como organización de alguna formación o taller de perspectiva de género? No, nunca, el 44%, ¿sí? El porcentaje más alto de respuesta. ¿Alguna vez? El 28%. Participé, pero individualmente, el 17%. Varias veces, el 11%. Bien. Ahí tenemos ya más o menos una idea de cómo vienen con la temática. La segunda, ¿escucharon hablar del concepto techo de cristal? Nunca, el 56%. Lo escuché, pero no podría explicarlo, el 17%. Escuché y podría explicarlo, el 28%. Bien. Y escucharon hablar de cis heteronormatividad, nunca, el 44%. Lo escuché, pero no podría explicarlo, el 44% también. Escuché y podría explicarlo, un 11%. Bien, perfecto. Bueno, ahí vamos arrimando en la que estamos. ¿Querés ahí, Sofi, que arranquemos a compartir Sí, dale. el El PowerPoint, lo que preparamos para compartir hoy? Bien, ahí está. Bueno, un poco teniendo en cuenta los resultados, ¿no?, que fuimos como compartiendo, la idea es que este primer taller nos sirva como de base, ¿sí?, nos sirva como un lenguaje común sobre algunos conceptos que nos parecen como sumamente interesantes para entender qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género, ¿sí? Tratamos de hacer como un recorrido que vamos a ir pasando a medida que pasen las diapositivas. Como decía la compa, hagan uso del chat para lo que quieran ir dejando registrado, para si aparece alguna resonancia, alguna duda, que cada tanto vamos a ir como volviendo ahí, y si no, vamos a tener ese material presente para el segundo taller recuperar algo de esas consultas, ¿sí? Bien, pasamos a la próxima, Juanma. Bueno, una primera pregunta que nos resultaba interesante compartir con Sofi, desde donde podríamos partir, es ¿qué implica que nuestra organización, que un proyecto o una política sea constituida, trabaje desde una perspectiva de género? Y ahí nos resultaba interesante poder, de modo sencillo, arrimar y aproximarnos a esta perspectiva, comentando por un lado el término perspectiva, de dónde viene, que surge de la arquitectura, de las artes, y que es un modo de ver, una posición que permite una visión, una determinada observación. En cuanto a la categoría de género, nos parecía importante iniciar comentando que género no es igual a mujeres, algo que a veces suele hacerse ese reduccionismo. Género es una categoría relacional y refiere a relaciones entre personas construidas y clasificadas sexogenéricamente. Entonces, la perspectiva de género es una mirada crítica desde una posición, desde un determinado lugar, respecto a las jerarquías de desigualdades que se producen en estas relaciones. Implica, por lo tanto, una apuesta por deconstruir el patriarcado como sistema complejo. Ahí también un poco, ahí vamos, la siguiente. La idea, como decía la compa, bueno, es eso, ¿no? Posicionarse desde esa perspectiva de género
implica una crítica a ese modo patriarcal, ¿no? Que la pregunta un poco que le continúa es esto de dónde nace, de dónde se aprende este modo patriarcal de vivir y de ver el mundo. Y nos parecía interesante la apoyatura de este video de Adriana Guzmán, que ahí Juanma, si podés con el enlace, ver un video cortito bastante ejemplificador, de poder ir definiendo el concepto de patriarcado. Cuando puedas, Juanma. Otra aclaración importante, mientras el compa iba buscando el video, es ir pensando que, bueno, vamos a ir como en ese recorrido y en ese camino, ¿sí? De tratar de pensar en instalar ahí como una base de conceptos. Vamos a ir complejizando cada vez más y estos conceptos van a ir interrelacionándose, van a ver que muchas veces por ahí volvemos sobre algunos conceptos que a lo mejor ya pasaron en la placa anterior, digamos, ¿no? Hay algo de esa interrelación permanente que va a ser como muy común en este recorrido que tratamos de a modo más pedagógico repartirlo en conceptos más claros, pero que hay una interrelación permanente, ¿sí? Bien, ahí vemos el video. No se escucha, pero se ve. ¿No se escucha? No. Bueno, dame un segundito. Dale. Voy a chequear el chat. Bien, están en los saludos de inicio. Hay gente que se va sumando. A ver, ahora probamos. Una cosa es el machismo y Ahí otra va. cosa es el patriarcado. Eso es algo que hemos aprendido en el camino. No pasaba porque nuestros compañeros aprendan a cambiar a una guagua o a bañar o que laven los platos. Es más que eso, ¿no? Esa conducta es el machismo. Pero el sistema que genera opresiones, explotaciones, eso es el patriarcado. Entonces, por eso es importante reconceptualizar el patriarcado. En la reconceptualización, en lo que decía Julieta, entender al patriarcado como el sistema. No es un sistema más, no es producto del capitalismo, no es consecuencia de la colonización, no es una forma de racismo, no, es el sistema de todas las opresiones, todas las discriminaciones y todas las violencias que vive la humanidad y la naturaleza, construido históricamente sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Y qué nos hace pensar entonces eso? Que todas las opresiones, por ejemplo, la explotación que genera el capitalismo, ¿dónde se ha aprendido? ¿Dónde la humanidad ha aprendido a explotar? ¿No? ¿Dónde la humanidad aprende todos los días a que puede explotar? ¿Dónde se despierta un niño, una niña y sabe que puede explotar a alguien? ¿Dónde se aprende? ¿Dónde se reproduce? En el cuerpo de las mujeres. La humanidad aprende a explotar y a dejarse explotar porque en la casa hay una mujer que hace el trabajo de la casa, cocina, cría a los hijos, y ni siquiera eso se le llama trabajo, y nunca se reconoce ese trabajo. Entonces estamos viviendo al lado de alguien que es permanentemente explotada, y estamos explotando a alguien, que puede ser mi mamá, que puede ser mi abuelita. Entonces ahí la humanidad ha aprendido la explotación en el cuerpo de las mujeres. Ahí se sostiene el capitalismo también, en todo el trabajo que hacemos las mujeres, que no es pagado, y que le beneficia no a mi esposo, que es el que sale a trabajar bien comido, con su ropa limpia, después de que yo he cocinado, yo he lavado, no le beneficia a él, le beneficia al patrón, al dueño de la fábrica, ¿no? A las transnacionales. Ellos se quedan con esa plata de ese trabajo que estamos haciendo las mujeres y que no es pagado. Y por eso la lucha es contra el patriarcado. Por eso la lucha es contra el patriarcado capitalista, neoliberal, colonial, racista, transnacional. Bien. Volvemos ahí. Bueno.
Dale, compa. Si querés pasar a la siguiente, Juanma, porfa. Gracias. Bueno, Adriana Guzmán plantea, ¿no? Hay, dentro de los feminismos hay, para arrancar quizás es decir que el patriarcado es una categoría sumamente compleja y que las perspectivas, desde donde se expliquen, va a depender también, ¿no?, de las miradas y los posicionamientos de los diferentes feminismos. Para Adriana Guzmán es el orden, es el sistema que genera las opresiones y desigualdades. Podemos decir que es un sistema político, es un sistema de dominación, como bien relata, es un sistema de dominación masculino que le asigna poder y privilegios a unas personas por sobre otras, que es una forma de organización social que nos atraviesa a todos y todas, que se extiende a diferentes ámbitos. Y algo importante también para destacar es que su adaptación, su forma de permanencia, está vinculado no solamente a la gran institucionalización, es decir, hay toda una organización con instituciones y mecanismos, funciones que reproducen y sostienen esta dominación, pero sobre todo quizás la forma que hace a su persistencia es que se ha vuelto sentido común, que está naturalizado, que forma parte de creencias, prácticas, actitudes cotidianas, ubicadas como del sentido común, y que eso lo vuelve invisible, imposible de ir camuflándose en el tiempo. Como comentaba Adriana Guzmán, este patriarcado es clasista, es racista, es colonialista, es capacitista también, es homofóbico, es lesbofóbico y es transfóbico. Y esto es sumamente importante destacarlo, porque no nos oprime a todas las mujeres por igual. No es lo mismo ser una mujer blanca que ser una mujer afrodescendiente. No es lo mismo ser un varón heterosexual que ser un varón homosexual. Bueno, todas estas distinciones las vamos a ir compartiendo. Y además, como decía, el patriarcado no solamente oprime a las mujeres. Y esto es algo que vamos a ir desarrollando en la exposición, pero que es algo que queríamos compartir porque este malestar es un malestar y un daño que nos genera a todas las personas, por supuesto, desde diferentes lugares, con diferentes gradaciones, pero bueno, es algo que oprime también a varones, mujeres y diversidades sexuales. Bien, pasamos a la próxima, Juanma, ahí va. Bueno, un poco en la línea de lo que compartíamos, ¿no? En esta como capacidad, por decirlo de alguna manera, del patriarcado como sistema, es que se instala tanto ese sentido común que ahora las próximas dos diapositivas, que primero una es esta, hay algo de eso que intentamos como poner a jugar, ¿sí? Esta primera descripción es del concepto de feminismos, y la que le sigue es en relación al machismo, ¿no? Hay algo de ese sentido común que se instala muy fuerte en relación a pensar que hay una posición ahí binaria entre feminismo y machismo, ¿no? Esta cosa de como casi que una guerra instalada ahí, y bueno, justamente es esa como una de las características, ¿no? del ser un sistema de dominación tan fuerte que viene como a generar ese sentido común. Nos parece que eso es naturalmente así, y no. El feminismo justamente viene a ser un movimiento político y social, que bueno, justamente también en esta imbricación en los contextos, es justamente un movimiento que está en constante, en permanente transformación y desarrollo. Es una teoría crítica de la sociedad, ¿sí? Como decíamos, es como que viene a ser una respuesta, una reacción, que viene a revolucionar la vida cotidiana, nuestros marcos teóricos, que viene a poner en cuestión ese orden sexista que oprime, que explota a los sujetos que se ajustan a una norma, ¿sí? Justamente viene a ser de algún modo eso, ¿no? Una respuesta a este patriarcado, como decía la compañera en la plaquita del concepto anterior.
Ponemos ahí la S entre paréntesis porque hablamos de feminismos en plural. Bueno, como tomábamos ahí la apoyatura en el video de Adriana Guzmán, bueno, justamente hay distintas maneras, ¿sí?, de pensarlo, y el feminismo justamente lo que apuesta es a eso, a una forma de integrar esas diferencias que surgen al interior del campo feminista. Y otro concepto importante es destacar que se basa en una nueva ética, ¿sí?, que se funda en la solidaridad, en la sororidad, como valores fundamentales para crear nuevas relaciones humanas en donde todos seamos reconocidos como seres iguales, sin jerarquías de ningún tipo, ¿sí? Hablamos de que el patriarcado es un sistema de opresión que justamente nos va acomodando en esta lógica de opresión, de explotación, y bueno, justamente el feminismo viene ahí de algún modo a fundar otros modos de relacionarnos, otros modos de vincularnos, otros modos de estar en nuestras organizaciones, otros modos de vincularnos sexoafectivamente también, digamos. Es como una apuesta muy fuerte por esto, ¿no? Por romper ahí un poco con esas lógicas tan dominantes y abrir el juego, ¿sí? Pasamos a la otra, Juanma. Ahí va. Por eso, como relataba Sofi, el feminismo no es la contracara del machismo. El machismo tiene que ver con el dominio masculino cotidiano por sobre las mujeres y las diversidades sexuales, y el horizonte del feminismo justamente es la igualdad y la lucha contra esas desigualdades y ese dominio. Como explicaba también Adriana Guzmán, el patriarcado es el orden y el machismo es la expresión, son las conductas, es un modo de pensar. Es importante destacar que esto a veces no tiene de por sí una mala voluntad, a veces está tan naturalizado que es de modo inconsciente, muchas veces no, muchas veces forma parte de las estrategias de permanencia y de persistencia en ese poder. Y también en este sentido es importante destacar, algunos autoras hablan de micromachismos, para hacer referencia a esas sutilezas, a eso que podemos hablar de macromachismos, de situaciones muy explícitas, muy concretas y más visibles, pero también de esos micromachismos que que se nos escapan, inclusive a veces, que son estas acciones cotidianas, sutiles, que se incorporan de modo natural a través de la cultura, la crianza, la socialización de género, y que estos modos no están solamente en los varones, también es importante destacarlo, pero que sí imprimen sobre ellos una norma que hace, ¿no?, que aparezca más en los varones, y la norma es, y en esto es importante poder hablar de la masculinidad y masculinidades. La masculinidad, ¿a qué hacemos referencia de ese modo singular? Con que la masculinidad es una serie de normas establecidas, un guión establecido para lo que puede o no puede hacer el varón, cómo, cuándo, dónde, de qué manera hablar, con quiénes vincularse, a qué jugar. Toda una serie de mandatos sociales que regulan su vida, su subjetividad, que además lo disciplinan, y que a eso lo vamos a llamar la masculinidad o la masculinidad hegemónica, y que va a haber diferentes masculinidades, por supuesto, estas masculinidades que se aproximen más a esta norma construida, asignada para los varones, van a ser las masculinidades normativas y van a ser las más privilegiadas en nuestra sociedad, y aquellas masculinidades que se alejen de esos mandatos sociales van a ser las masculinidades que llamaremos subordinadas. Por lo que en este sentido es importante destacar, como decíamos, que el patriarcado no solo oprime a las mujeres, sino que también inclusive al interior de los varones hay una socialización jerarquizada, una socialización jerárquica, donde ubica a algunos varones por sobre otros varones. Y estos mandatos tradicionales de masculinidad significan
toda una serie de privilegios para algunos, para pocos, y también toda una serie de costos para los varones, que muchas veces están interrelacionados, ¿no? Porque los privilegios que se le asignan a los varones de poder usar su palabra, de vincularlos con la fuerza, con la valentía, la imposibilidad de expresar angustias, dolores, hace que muchas cosas tengan costos muy altos para los varones, que inclusive afecta en sus vidas de modo que los puede llevar inclusive a situaciones vinculadas a la muerte, a enfermedades, a situaciones que son sumamente complejas y que también están vinculadas a este mandato del patriarcado. Entonces, Juanma, si querés pasar. Bien, ahí volvemos como con esta lógica que planteamos al iniciar el taller, ¿no? Esta de ir y volver sobre algunos conceptos. A medida que fuimos avanzando en la exposición, ya fuimos de alguna manera hablando de lo que es la interseccionalidad, ¿sí? Que tiene que ver con estas múltiples conexiones, estos múltiples puntos de encuentro que van complejizando, ¿sí? Cuando hablamos de feminismo, cuando hablamos de patriarcado, cuando hablamos de racismo, cuando hablamos de capitalismo. Es la imbricación de la clase social, la raza, ¿sí? En el sentido de los cuerpos racializados, del género, y estos componentes son los que van estructurando ese sistema de jerarquías, de desigualdades, de opresiones, ¿sí? No es solo una cuestión a tener en cuenta, sino que, como decía la compañera, va más allá del cuerpo de las mujeres, ¿sí? Tiene que ver con estas categorías que también, bueno, van ahí como seleccionando, que la Guzmán lo decía, ¿no? Como que nos vamos aprendiendo y nos vamos incorporando que hay algunos cuerpos que tienen más valor por sobre otros, ¿sí? O menos valor que otros. Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de interseccionalidad, ¿sí? De ese cruce, de esas conexiones que son múltiples, y que van moldeando esto, ¿no? Los sistemas, y van estructurando un sistema de jerarquía y de desigualdad. Pasamos a la otra. Ahí va. Sí, en el sentido que comparte Sofi, es muy importante destacar que no hacemos que el concepto de interseccionalidad no hace alusión a la suma de opresiones, sino que es justamente esa complejidad de pensar que los cuerpos, y todos los cuerpos, son cuerpos generizados, son cuerpos racializados, son cuerpos enclasados, y que todo eso está junto de un modo sumamente complejo, y en la medida, de hecho lo distinguimos así para poder analizarlo y pensarlo mejor. Y esto es importante, y la concepción sobre todo de cuerpo, porque es sobre la base, sobre la materia, que se van a hacer interpretaciones y construcciones culturales. Entonces, a nosotros nos parecía con Sofi muy importante poder hablar de género y de sexo. Muchas veces el modo sencillo de hacer esta distinción aparece como, bueno, sexo hace alusión a lo biológico, y género es una construcción cultural, como el modo más sencillo de explicarlo. Esta distinción ha ido cambiando, se ha complejizado con los aportes de los feminismos, pero es importante sobre todo iniciar resaltando, subrayando la importancia de la categoría género para la historia de los feminismos. La categoría género es una categoría que viene siendo también cuestionada, que genera debates, sin embargo es una categoría fundamental para poder compartir de modo sencillo y poder analizar y observar y realizar un desmarque, la posibilidad de salirnos de cualquier lógica de determinismo biologicista, es decir, hay toda una serie de desigualdades que tienen que ver con una diferencia biológica.
Entonces, lo primero que nos va a decir la categoría de género y el concepto, la conceptualización de género es, bueno, no, es una construcción cultural, es un guión, lo que genera las desigualdades y jerarquías que estamos viviendo. El concepto de sexo, al inicio comenté que, bueno, aparecía como algo que hacía solo alusión a lo biológico, a lo anatómico, y ahora aparece una distinción diferente que es sumamente interesante y que es importantísimo para comprender algunas categorías que vamos a estar trabajando luego. Es importante partir de la idea de que nacemos con diferentes características corporales. Dentro de esas diferencias están las diferencias genitales, y que lo que hay es una interpretación cultural respecto de esos cuerpos en el momento en que nacemos, ¿no? Esa lectura, que por supuesto, y esa interpretación cultural se realiza desde determinadas disciplinas y profesiones vinculadas a la medicina, sobre todo van a asignar, según la mirada puesta fundamentalmente sobre los genitales externos, es decir, si se tiene pene vas a ser macho en la construcción, digamos, de la división de los sexos, y si se tiene vulva vagina vas a ser hembra, ¿no? Hay a toda la variedad corporal, bueno, se la reduce a esta mirada de los genitales externos, se la divide en una lógica binaria, que además es exclusiva y excluyente, o sea, si sos varón no podés ser mujer, y solo aparecen esas dos opciones. Hay una complejidad, y que esto es visible, es a veces un poco complejo de entender, pero el surgimiento, por ejemplo, de corporalidades, el nacimiento de corporalidades que no se ajustan estrictamente a esta construcción, que aparece más clara en algunos cuerpos, que serían las personas intersexuales, rápidamente se los intenta volver a encasillar, ya sea mediante cirugías, o demás, en estas dos opciones, ¿no? Entonces ahí aparece esta complejidad que es, bueno, el sexo tampoco es algo dado, es una interpretación cultural también, y sobre esa interpretación cultural, sí, tiene pene, le asignamos un género masculino, y se tiene vagina, vulva, un género femenino, y con todo es un guión de lo que se debe o no hacer según de qué lado estás. Ahí se me ocurre ahí un poco bien, está bueno pasar a la otra plaquita, pero de retomar algo de una de las preguntas iniciales, ¿sí? Que escucharon hablar de cis-heteronormatividad. ¿Sí? Ahí, bueno, un poco la compa trató de ir hilando algunos de estos conceptos, ¿sí? Hablar o complejizar el término en cis-heteronormatividad tiene que ver con poder desglosar esto, ¿no? Los cis tiene que ver con esta coincidencia entre el sexo que se le asigna al nacer a un cuerpo y la identidad sexual que esa persona decide, ¿sí? Ahí eso es hablar de cis, digamos, es como en este sistema de jerarquías y de opresiones, es como que esa es la norma, ¿sí? Vuelvo a recordar y a situar que la idea central es este cuestionamiento a la norma, ¿sí? Este cuestionamiento a estos contratos sociales o culturales que vienen dados, que pareciera que naturalmente esto es así. Volvemos como todo el tiempo a refrescar que la idea es justamente cuestionar, ¿sí? Poner en jaque, desmarcarse de esos posicionamientos normativos. Por eso hablamos de cis-heteronormatividad, ¿sí? Como que esa es la regla a seguir, ¿sí? Esa es la norma fija a seguir. Bien, seguimos con esta. La socialización de género. Bien, si bien el patriarcado suele recurrir a la fuerza y a la violencia, también se sostiene en un consenso establecido por la socialización de los géneros, en el marco de lo que son las normas patriarcales. Bueno, acá volvemos como a instalar algo de eso, ¿no? Esa socialización de género es algo dinámico, es algo que cambia a través del tiempo,
es algo que está siempre en un contexto específico, ¿sí? Que va a ir variando según la cultura, la clase, la etnia. Ahí se vuelve a filtrar este concepto de la interseccionalidad. Son normas que están institucionalmente estructuradas, ¿sí? Esto de la socialización de género, ¿no? ¿Qué se le corresponde? ¿Qué roles, qué estereotipos, qué actividades, qué modos de sentir, de trabajar, de vestir tendría que tener una persona por determinada identidad de género, ¿no? Esto es algo que culturalmente se establece y que va cambiando todo el tiempo, y que es algo de lo que justamente, como decía, bueno, apostamos a romper, ¿sí? A cuestionar, a posicionarnos críticamente con eso. ¿Querés pasar, Juan? Gracias. Bueno, esta socialización de género, como explicamos, es binaria y deja por fuera, invisibiliza, persigue, oprime a todo lo que está por fuera. En este sentido, los aportes de las diversidades sexuales han sido muy importantes para los feminismos. Y como explicaba recién Sofi, la categoría de sexo y género nos van a dar material para comprender estos conceptos, estas ideas que estamos viendo aquí, que muchas veces suelen confundirse, que es la identidad de género, la orientación sexual y la expresión de género. Entonces, la identidad de género, como comentaba Sofi, cuando hablamos de la identidad de género, hacemos alusión al género con el que me autopercibo, y en ese sentido podemos hablar de personas cis, personas trans y personas dentro del espectro no binario. Como decía Sofi, cuando hablamos de personas cis, es que yo me autopercibo con el mismo género que se me fue asignado al momento de nacer. Y eso es lo que se espera, ¿no? Y va a asignar y se le va a dar a las personas cis un lugar privilegiado, un lugar como lo natural y lo válido en esta sociedad. Cuando hablamos de personas trans, hablamos de personas que no se identifican con el género que se les fue asignado al momento de nacer. Podemos hablar de personas transgénero y personas transexuales. Cuando hablamos del espectro no binario, esto también es sumamente complejo y hay mucho más de lo que pusimos en esta placa. Las identidades traspasan lo que pudimos compartir acá, pero sí nos parece lo más importante a tener en cuenta. Pero decía entonces que dentro del espectro no binario hay personas que se ubican como también trans, y otras personas que consideran que no, que se llama justamente personas no binarias, o dentro del espectro binario entrarían todas aquellas personas que no cuadran en ninguno de estos dos géneros. Y hay una multiplicidad de identidades allí. Por otro lado, la orientación sexual hace alusión, refiere a las personas que me atraen sexoafectivamente, ¿no? Y las categorías que aparecen dependen y separan de, bueno, en qué personas estamos hablando. Si hablamos de una mujer que se siente atraída por otra mujer, va a ser lesbiana. Si hablamos de un hombre que es atraído por otro hombre, es gay. Si hablamos de una persona bisexual, es que se siente atraída por ambos géneros. Si hablamos con una persona pansexual, es que su atracción sexoafectiva no es entendida en esta lógica binaria, va, digamos, hacia la mujer o hacia el hombre o hacia esos dos, sino que la atracción es hacia las personas indistintamente a cuál es su género. Y heterosexual, que es cuando la atracción sexual es hacia este género opuesto dentro de este binario construido. La expresión de género hace alusión a, tiene que ver más con mi expresión de mi género. Puede ser dentro de lo culturalmente asignado como femenino, masculino o andrógino. Es muy importante distinguir todas estas, poder conocer todas estas diferencias,
distinguirlas, y también muchas veces cuando hablamos de estos temas se cae en una lógica como de, bueno, las describimos, conocemos cuáles son, porque si no mucho no me ubico, y cae más en una lógica como de una lógica más de tratar de volver a encasillar, y lejos estamos de esa perspectiva. Hay un paradigma que aparece más ligado al paradigma de la tolerancia, que aparece algo así como, bueno, hay que tolerar, respetar estas diferencias, y nosotras, los feminismos, nos paramos de un lugar que es muy crítico y que hay que resaltar que esto de la heterosexualidad no es una forma más de orientación sexual. Es la obligatoria, es lo que está como válido. Hay toda una matriz, la matriz heterosexual organiza toda la sociedad, y entonces lo que queremos hacer es cuestionar esa obligatoriedad. Sin ese cuestionamiento, no hay posibilidades de transformar las relaciones entre personas sexogenéricamente construidas. Entonces, nos parecía importante subrayar eso, y además destacar que, lejos de pensar en la tolerancia y en voz también de muchas de las personas de la comunidad LGBTIQ+, lo que se pretende es ser no respetado, tolerada, sino celebrado y deseado. Y eso es un cambio de paradigma muy grande, y además un cambio de paradigma muy grande porque esto de la identidad de género es una transformación inmensa para todas las personas, en el sentido de que ya no hay algo externo que me va a asignar una identidad, sino que esa construcción, esa autopercepción es algo que hacemos las personas. Y eso también es un quiebre, un cambio de paradigma muy grande. Si quieren pasamos. Sí, como No sé si algo querés ahí, decir algo. sí, algo cortito Sí. a lo que decías, de que bueno, por eso justamente el orgullo es una respuesta política, ¿no? En esto de lo que venía desarrollando ahí la compañera respecto de las diversidades. Bien, seguimos ahí con algunos conceptos que se relacionan. Bueno, ahí está el de heteronormatividad, ¿sí? que lo retomé ahí, que me quedó pendiente de una de las preguntas que hicimos al comienzo. Según la cultura y la ciencia, hay solo dos cuerpos, varones y mujeres, dos géneros, femenino y masculino, y una única dirección del deseo, que es por el cuerpo opuesto. Una sociedad heteronormativa pauta roles sobre la base de la diferencia anatómica entre los sexos, crea modos correctos de ser hombre y de ser mujer, y valida una única sexualidad, la heterosexualidad, que excluye, descalifica, neutraliza o persigue lo diferente. Es una sociedad homo, lesbo, transodiante. ¿Sí? Ahí un poco, bueno, está sumamente relacionado con el desarrollo de la plaquita anterior, ¿sí? Lo hetero es un guión, es un único modelo natural y normal, ¿sí? Todo entre comillas ahí, de relacionarse sexoafectivamente, ¿sí? Esto que, como hablamos, se aprende, se reproduce, es el único modo válido que tenemos de vincularnos. El sexismo, mecanismo por el que se privilegia un sexo sobre otro, ¿sí? Son conceptos y conductas patriarcales que mantienen en una situación de inferioridad y de subordinación al sexo femenino. Implica una serie de comportamientos y de actitudes estereotipados que conducen a la subordinación de un sexo respecto al otro, ¿sí? Volvemos ahí sobre estos modos de opresión, estos modos de desigualdad y de ir estructurando estas lógicas y estas violencias, ¿sí? Misoginia es etimológicamente odio hacia las mujeres, ¿sí? En la teoría feminista es reconocida como una ideología política similar al racismo o al antisemitismo para justificar la subordinación de las mujeres por los hombres. Forma parte de los patrones culturales de muchas sociedades, establece rígidas reglas de conducta para las mujeres, y ante la duda sobre su cumplimiento se culpa a la mujer, ¿sí?
estos conceptos como para ir también teniendo en cuenta qué es lo que circula, ¿no? Como sentido común. La próxima, Juanma. Ahí Bien. va. Entonces seguimos ahí en este trabajo de ir retomando. Decíamos que bueno, las relaciones sociales son relaciones de género y las relaciones de género son relaciones de poder, que invisibilizan, generan desigualdades, oprimen y que generan también violencias. La manifestación más extrema de la violencia son los femicidios y los travesticidios, pero que hay toda una serie de violencias, de tipos y modalidades, de violencia de género y también de violencias por la orientación sexual y por la identidad de género, que es importante poder conocer, desmenuzar, identificar y accionar y tomar estrategias y construir estrategias de acción para transformarlas. Entonces, en los tipos y modalidades de violencia, rápidamente podemos enunciar la violencia sexual, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia simbólica, que es esta quizás más vinculada a lo que hablábamos como los micromachismos, estos valores, estos mensajes, signos, patrones estereotipados. Y que hay también diferentes modalidades de violencia de género que están más vinculados al ámbito donde ocurren y que también es interesante, ¿no? Poder tener más herramientas para poder percibir qué está pasando, ¿no? En nuestras organizaciones, en los espacios laborales. Entonces, bueno, tenemos también como modalidad la violencia en el ámbito doméstico, la violencia en el ámbito institucional, la violencia en el ámbito laboral, la violencia mediática, obstétrica, contra la libertad, la violencia política, bueno, toda una serie de categorías que encontramos en las leyes que nos permiten identificarlas, conocerlas, por lo menos como un primer paso para intentar deconstruirlas, ¿no? Y buscar estrategias de acción que nos protejan. Sofi, ¿querés continuar? Dale, Juanma. Bien. Cuando hablamos de protocolos de acción, bueno, justamente es como una respuesta, ¿sí? Una respuesta que viene a generarse de manera colectiva, ¿sí? Son una serie de acuerdos y de pasos a seguir para tomar algunas referencias claras cuando irrumpen estas situaciones de violencia de género en nuestra cotidianidad, en las organizaciones, en las instituciones en las que trabajamos, en nuestra vida cotidiana, con un vecino o vecina, en nuestras relaciones sexoafectivas, ciertos lineamientos que es interesante construirlos al interior de cada organización, al interior de cada institución, en donde tener más o menos pautado algunos pasos a seguir, algunas referencias claras de qué hacer y qué no hacer también cuando irrumpe una situación de violencia de género. Es muy común, es cada vez más escuchar cada vez más que las instituciones tengan sus protocolos de acción, ¿sí? El próximo. Pasamos. Bueno, todo esto, hasta aquí todos los conceptos, las categorías que nos parecía importante compartir para construir este lenguaje común, para poder tener algo compartido de qué decimos cuando decimos algunas palabras, sobre todo para el taller que continúa. Y en este sentido nos resulta importante destacar que todos estos conceptos no es algo que se nos haya ocurrido a nosotras, que nos parezca más o menos, sino que además, y por supuesto, de ser debates teóricos y que hay tensiones respecto a algunas categorías, sobre todo muchos de estos conceptos tienen sustento en toda la normativa, en todo el marco normativo actual, que encuentran sustento en leyes, y en ese sentido también nos resultaba importante compartir
que han sido justamente todos los reclamos de las mujeres y de las diversidades sexuales, las que han permitido la lucha por la igualdad, la lucha por poder expresar cuáles son sus problemas y también sus deseos, que fueron haciendo en la historia la posibilidad de ir generando consensos, acuerdos que inclusive se logren plasmar como leyes en nuestra sociedad. Y es sumamente interesante porque estas leyes van a hablar no solamente de los modos de prevención y erradicación de las violencias, de las desigualdades, sino que también estas leyes tienen como fundamento la promoción de nuevos vínculos, de construir igualdad allí donde había desigualdad. Entonces, estas leyes nos guían, nos guían el camino, nos permiten tener dónde apoyarnos como adultas, como adultos, como integrantes de organizaciones sociales, para poder saber cuáles son nuestras responsabilidades, cuáles son también ahí nuestros derechos. Y en esta línea nos resultaba importante poder destacar algunos momentos, algunos acontecimientos sociopolíticos muy importantes en estas luchas, que nos permiten dar cuenta cómo hemos ido avanzando en términos de políticas sexuales y de identidad de género. Entonces destacamos en ese sentido la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, el movimiento por la campaña por el aborto legal. Entonces ahí vemos que hay una serie de leyes y de movimientos y de acontecimientos que van nutriendo este marco normativo, lo van completando. Con la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes es también la primera vez que aparece el niñas, ¿no? Esta posibilidad también de nombrar a las infancias, a las niñas, y aparece esta idea de sujeto de derecho, del derecho de los niños, niñas y adolescentes de ser oídas, lo cual nos asigna a los adultos y adultas un lugar de gran responsabilidad, sobre todo respecto a la pregunta en torno al no dar nada por sentado, aquello que tenemos como norma, que tenemos internalizado como binario, como heterosexualidad, como solo hay varón y mujer, bueno, nos viene a traer una responsabilidad muy grande de no dar nada por sentado, de que la pregunta organiza y nos ordena mucho más, que le podemos preguntar a un adolescente cómo quiere ser nombrado, que la pregunta en relación a con quién comparte su vida sexoafectiva, es importante que no tenga como idea previa que va a ser alguien del sexo opuesto. Bueno, nos abre ahí como adultas y adultos en una responsabilidad y una escucha imprescindible. Después decíamos que hay todo un movimiento ahí ligado a los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos, como esto del debate respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, que encuentra, digamos, ahí su nacimiento más fuerte con el movimiento por la campaña por el aborto legal, la ley en el año 2006 de educación sexual integral, que complejiza y amplía y le da la idea de lo integral a la cuestión de la sexualidad, que antes era reducida a cuestiones médicas, biológicas, del peligro, de los riesgos, abre todo un abanico que nos permite hablar de afectividad, de cuidado del propio cuerpo, del respeto por la diversidad, de la perspectiva de derechos, de garantizar la equidad de género. Bueno, 5 ejes que nos dan una riqueza y también dan cuenta de un cambio de paradigma. La Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales. Nombrábamos ahí los tipos y modalidades de violencia en relación a eso. La Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género, que trae el debate sobre el lenguaje inclusivo y no genérico, y también esto que enunciábamos, no genérico, y también esto que enunciábamos como un cambio de paradigma, en tanto podemos autodesignarnos nuestra identidad. Eso nos atraviesa a todos y todas, es una pregunta nueva, es una posibilidad nueva, y eso
tiene una incidencia muy grande en nuestras subjetividades y en nuestras formas de relacionarnos. Nombrábamos ahí también como un acontecimiento político sumamente importante en nuestro país, que son los encuentros nacionales de mujeres, que hace 35 años que se están desarrollando, y con el tiempo inclusive han ido cambiando el nombre, que es muy interesante ir viendo esos cambios, porque ya no se habla del Encuentro Nacional de Mujeres, sino que se habla del Encuentro Plurinacional de Mujeres, lesbianas, trans, travestis. Bueno, con todo hay una ampliación vinculada a los derechos que hemos ido conquistando. El movimiento Ni Una Menos, que fue fundamental porque es algo así como la popularización y la masividad de un problema que antes estaba un poco más acotado, quizás teníamos la sensación de que no llegaba a todos lados, y que con el Ni Una Menos se logró visibilizar que es un tema transversal en la sociedad para todas las personas, para todas las mujeres de diferentes ámbitos, y que bueno, fue algo sumamente importante y nos permitió generar un avance muy significativo en términos sociales y políticos. El nuevo Código Civil, el debate de los proyectos de IBE en el 2018 que generó, yo creo que ahí hemos aprendido tanto, ¿no? Sobre argumentos, sobre por qué sí, por qué no, qué estamos diciendo cuando hablamos de interrupción voluntaria del embarazo. Ha sido toda una instancia pedagógica. La ley Micaela, que es la transversalización de la perspectiva de género en el Estado, que tiene, esta ley es una ley muy valiosa, y que además ha sido extensiva también ahora a clubes que adhieren a la ley Micaela, asociaciones civiles y organizaciones que adhieren a esta ley y que plantean la necesidad de trabajar desde la transversalización, desde la perspectiva de género también, no solo en el Estado, sino en espacios sociales y comunitarios. La expansión de la ley de IBE, y por último, la ley de cupo laboral travesti trans. Y ahora esto último no llegamos a ponerlo, Sofi, pero es lo que se suma, ¿no?, en el decreto dentro de la ley de identidad de género, que es la posibilidad de ampliar las opciones femenino-masculino en nuestro DNI, para que documento no binario, gracias Gastón, documento para personas no binarias, que ha sido, bueno, es un avance muy importante, que así como ha sido celebrado, también ha sido cuestionado por parte de compañeros de organizaciones no binarias, de personas no binarias, como por ejemplo Liga Mostrix a nivel local, que lo que anuncian es, bueno, esta X tiene un poco de sabor a etcétera, y creemos que es un avance, pero no da cuenta de todas las identidades que constituyen el espectro no binario. Entonces, por acá, más o menos para poder dimensionar cómo estas leyes también se van complementando, y lo que antes no aparecía en la ESI, que parecía que no, que estaba un poco binaria la visión, fue complementada por la ley de identidad de género, y seguramente es un poco esto, ¿no? Ir viendo cómo vamos caminando en esta lucha, ir viendo que tenemos un respaldo legal, ir viendo que en relación a eso, como personas y organizaciones sociales, también tenemos derechos y responsabilidades. Y también ahí quería como sumar un poco eso, ¿no? Como ese ida y vuelta que se va generando todo el tiempo, digamos, con estas leyes, con estos acontecimientos que de algún modo validan esas nuevas formas, ¿sí? Esos cambios de paradigma, y a la vez es la apropiación a partir de la discusión o del intercambio, de la elaboración de un protocolo de acción dentro de una organización, de la propia experiencia, ¿no? En esto que marcaba Nati ahí como un giro re interesante, en donde se pone a la persona, al sujeto, en el centro de la decisión, y su deseo, ahí, ¿no? Nada delimitado por alguna exterioridad que venga a decirnos qué hacer, cómo sentir. Que bueno, que es justamente como en ese ida y vuelta, que es re interesante poder visualizar ahí que estas leyes son eso, ¿no? Son un sustento, son un modo de validar esas nuevas formas por las que apostamos,
y a la vez como una vuelta, ¿no? Porque en ese hallazgo y en ese descubrimiento y en esa apropiación de estas leyes, seguimos nutriendo al debate, ¿no? Hablamos como todo el tiempo de eso, ¿no? De la complejidad, del movimiento, de la permanente modificación de algunas cuestiones, de justamente abrir a ese debate, a esa escucha, a esa posición crítica que va viniendo y va nutriendo desde diferentes perspectivas, y que es lo más interesante que tiene esta apuesta desde esta perspectiva, me parece. Bien, bueno, ahí estamos como ya casi queriendo, no sé cómo estamos de hora, compañeros. No, falta un ratito nada más, y ya estaríamos, pero ahí Valeria Gutiérrez hace una salvedad y dice, una salvedad que siempre me hace reflexionar. En la ley se enumera mujeres, lesbianas, etc. Siendo que una mujer puede ser lesbiana o heterosexual. Interpreto que debe decir mujeres y lesbianas, es no considerar mujer a una lesbiana, o en todo caso, considerar mujer solo a hetero. ¿No sería bueno referirse a mujeres hetero y lesbianas, en todo caso, dado la diferencia entre género y orientación sexual? Y pone que solo es un disparador para reflexionar. Está buenísimo, Vale, lo que traes. Está buenísimo porque justamente cuando armamos la placa, sí, pusimos lesbianas en orientación sexual, pero lo cierto es muy complejo y hay lesbianas que no se consideran mujeres, ¿sí? Por todo lo que implica ser mujer en el sistema patriarcal. Es también un desmarque de esa idea de ser una persona oprimida, ¿no? Entonces tiene que ver con eso y por eso vas a escuchar que hay organizaciones sociales que dicen, bueno, es una organización social de mujeres y lesbianas. Calculo que tiene que ver con eso, Vale. Si hay alguien que quiera hacer algún aporte en torno a este tema. Sí, ahí Leo responde, dice, es súper complejo. Ay, parate que ya me apareció. Es súper complejo el tema, van a faltar cada vez más etiquetas. Bueno, ahí atenti. La compa, cuando iba como desarrollando un poco esto, tratábamos como todo el tiempo de ubicar que la intención justamente es corrernos de esas etiquetas, ¿sí? Corrernos de esa capacidad casi que innata que tenemos de salir rápidamente a querer enmarcar a alguien, o por lo que vemos, o por lo que, digamos, es justamente poder salirse de esa lógica de etiqueta, de encasillar, de seguir cerrando, sino que todo lo contrario, abrir ahí un poco más el juego. Ahí hay otro comentario de Gabriela López que dice, quería saber cómo abordar una situación cis en un club de fútbol y qué profesionales le ayudaría a continuar aparte de la ley que respalda. No sé si Gabriela querés tomar la palabra y capaz de desarrollar para saber más o menos cómo orientar. Y después... Antes, perdón, Pablo, antes quería decir algo muy cortito respecto a lo que dijo Sofi y el comentario de Vale. Exacto, digamos, como la visión es crítica respecto a esto de querer encasillar cuando es uno el que pretende ubicar en dónde enmarca o cómo lo nombraría al otro, ¿no? Es un poco esa la crítica y lo más valioso que tenemos es la pregunta, que lo que le trae al otro es la posibilidad de enunciarnos cuál es su identidad. Y en ese sentido, sí, hay una gran diversificación, que no son etiquetas, sino que en un punto son experiencias de vida muy concretas
que el no nombrarse genera, ¿no? Que algunos cuerpos, que algunos vínculos puedan tener, que algunos besos puedan tener espacio público y otros no. Entonces, es muy interesante poder continuar nombrándonos. Quizás haya un momento en donde esto no sea necesario, pero mientras existan estas invisibilizaciones y estas opresiones, bueno, estamos en esta posibilidad y en este desafío, y esa es la tarea. Ahí sí, Pablo, si querés seguir. No, y después el licenciado Marcelo Rellardo pone: el techo de cristal, gracias a ti, tiene cerca de 18 millones de grietas. Después Giovanna Pidone, bueno, dice: me parece muy interesante, complejo, pero cuánta riqueza y claridad explicativa, compañeras. Y me gustaría ver esto que planteó Gabriela, no sé si tiene un cierre, Nati y Sofi, sino si Gabriela quiere aportar más o menos para que ustedes puedan asesorarse y tomar este caso para dar un ejemplo y bajar un caso particular en lo que son las organizaciones sociales y la importancia de abordar estas temáticas. Cosas que antes comúnmente, bueno, fue un caso capaz burdo, en la copa de leche los hombres eran los que ordenaban, los que capaz estaban al frente y las mujeres eran las que cocinaban. Son determinadas cuestiones que en esta clase vamos a abordar, y los roles y los estereotipos que se construyen socialmente, en qué función tiene que cumplir la mujer y qué función tiene que cumplir el hombre en determinados tipos de organización y cómo se hay que romperlo. Y particularmente en el caso del fútbol, aquellos que integramos organizaciones sociales o asociaciones civiles, donde el fútbol es la principal práctica deportiva, es un espacio realmente interesante para abordar y entender cómo todo esto que planteaban Natalia y Sofía se ve representado, y hay que trabajarlo constantemente y desestructurarlo, donde la mujer es la nutri, pero no existen mujeres técnicas, no existen mujeres kinesiólogas. Es más, basándonos en el fútbol femenino, lo que se nacionalizó, solamente Rosario Central y Lanús son los únicos clubes a nivel nacional que tienen técnicas mujeres, todo el resto son hombres. O si nos basamos en el hockey, la mayoría de los técnicos son hombres, hay pocas mujeres. Si hablamos del punto de vista deportivo, hasta en los equipos femeninos, el hombre tiene mayor preponderancia a la hora de entrenar que las mujeres, y poco el espacio que se le brindan de las instituciones. Entonces es bueno pensar estas prácticas para repensar nuestras instituciones y la influencia y las transformaciones que también hay que dar a nivel social y a nivel cultural. Gabriela, no sé si querés... Ahí escribió que está con dolor de bien, oído y de garganta, que no va a poder hablar. De todas maneras, bueno, también por ahí la idea del encuadre del taller que pensamos con Nati es cuidar un poco la exposición de la experiencia singular, tratar por ahí a lo mejor sí de derivarlo, de atenderlo en una consulta más privada, en la que por supuesto van a quedar a disposición nuestros teléfonos, el mail de contacto, y en donde de algún modo también es un poco la lógica de trabajo del siguiente módulo, ¿sí? Esto de bajar un poco todos estos conceptos y este desarrollo a la experiencia particular, a las vivencias de las organizaciones, a la composición de esas organizaciones, de, como decía Pablo, cuáles son estas estructuraciones de roles, de funciones y de jerarquías al interior de cada organización, ¿sí? Esto que ejemplificaba ahí de un modo muy claro de qué lugar para una mujer profesional dentro de un plantel de fútbol, qué lugar para un varón dentro de un plantel de hockey. Bueno, digo, hay algo ahí que está buenísimo, que es súper rico y valioso, y que la idea es justamente, luego de haber hecho un poco este recorrido y esta base, que me quedó ahí esta última plaquita, ¿no? En donde justamente intentamos enlazar esta dimensión de lo personal junto a esta dimensión de la organización, que bueno, como decía también la compañera, tener derechos o validar esos derechos, que de algún modo esas leyes vienen siendo como un sustento y una habilitación a que eso suceda,
también viene cargado de responsabilidades, ¿no? De poder estar ahí con una escucha más atenta, más abierta, más cuidadosa, y de entender también, como traía ahí la compañera en el chat, a que esto realmente es un desafío, ¿sí? Un desafío que nos convoca a repensarnos, a revisarnos, a ubicar que estos modos nos hacen mal, nos dañan, nos atraviesan a todos, cada uno desde el lugar que ocupa, en la organización en la que trabaja, la clase a la que pertenece, digamos, volvemos ahí a traer o a resumir algunos de los conceptos por los que fuimos pasando, pero que bueno, estas asimetrías y estas desigualdades genera opresión, genera violencia, y ese malestar, en mayor o menor medida, todos estamos atravesados. Entonces, es justamente un desafío, bueno, cómo abordar ahí o cómo poner a laburar esa dimensión personal, y es en la dimensión más organizacional, ¿no? Como personas que formamos parte y que tenemos una responsabilidad y una voz y voto dentro de esas organizaciones de las que somos parte. Bueno, hay como un poco esa tarea, ¿no? de permanente revisión, incluso de esto, ¿no? Estos espacios, el encuentro, la palabra, que haya un módulo dentro de este taller que esté destinado a esto, es muchísimo, es re valioso. Así que bueno, un poco por ahí era mi cierre. Bueno, Nati, no sé si querés hacer un cierre. Sí, sí, creo que lo que comparte Sofi está buenísimo, y abrir ahí la invitación para que, bueno, la revisión va a ir por ahí, ¿no? La revisión más biográfica, el poder reconocer cómo hemos sido cuerpos generizados, cómo somos cuerpos generizados, racializados, enclasados, que podamos tener eso en cuenta en nuestra propia biografía, reconstruirlo. Por eso decimos que la perspectiva de género genera muchos desafíos, incomodidades, y también muchas posibilidades y potencia. Asimismo, como relataba Sofi, la organización social está compuesta por personas que, como decíamos, tenemos, ¿no? Toda esta construcción, y que los modos de vincularnos y relacionarnos al interior de nuestra organización también están atravesados por todo esto, y que es necesario o es sumamente interesante poder ponerlo sobre la mesa también, para a veces dimensionar que algunas cosas, algunos conflictos, algunas situaciones que nos ocurren, no son porque quizá nuestra organización no funciona, porque me llevo mal con tal. Bueno, estamos hablando de que a veces es muy interesante poder analizar las relaciones de poder y las relaciones de género que hay, quién tiene la palabra, quién puede opinar, quién firma, quién representa a la institución cuando hablamos afuera, con otros actores. Bueno, toda esa serie de preguntas. ¿Quiénes son los referentes de esa organización social? Eso lo podemos pensar más móvil, más cambiante. Bueno, todas esas preguntas es lo que vamos a estar pensando en el encuentro que viene. Y bueno, y también con la relación con los sociocomunitarios, ¿no? Cuando armamos un proyecto, bueno, ¿en qué personas estamos pensando? ¿Hacemos el juego lúdico para niños y niñas? Y bueno, son todos esos desafíos que nos vamos a estar preguntando. En el club, ¿qué hacemos con el fútbol? ¿Lo seguimos distinguiendo, rama femenina, rama masculina? ¿Qué pasa cuando una niña quiere seguir jugando y no tiene dónde? Estos son los desafíos, y hacia ahí vamos a estar andando en el encuentro que viene. Eso, no sé si hay alguna pregunta más, sino agradecer profundamente por este encuentro. Bueno, no, son muchas las felicitaciones de los distintos participantes. Hay un comentario de, bueno, es Entertainer el nombre, pero dice que los Juegos Olímpicos recién alcanzan, supongo que refiere a los Juegos Olímpicos que están en la actualidad, paridad de género real desde 1896. Bueno, también está bueno ahí abordar cómo fue avanzando las mujeres en el deporte, y bueno, y las modificaciones que tuvo el Comité Olímpico, donde hoy no se llevan adelante
el desarrollo del juego olímpico en ciudades que repriman las diversidades sexuales, como también que tengan algunos abusos de poder hacia las mujeres por parte de los gobiernos. Eso está dentro de la Carta Orgánica Olímpica, digamos, de la actual, con las últimas modificaciones. Pero bueno, no solamente pensar lo deportivo, sino pensar las instituciones, el rol de las vecinales, las vecinales, digamos, la organización de las comisiones directivas, pero también el rol de aquellos miembros de las comisiones directivas. Comúnmente a las mujeres se le ha dado el rol de secretaria, administrativa, no capaz el rol de conducción, pero muchas veces las mujeres son las que empujan el colectivo y llevan adelante las organizaciones en el territorio. Así que bueno, la idea es reflexionar, como el módulo anterior, que no son casuales, que las organizaciones nos tenemos que repensar un poco. Y bueno, y este es un pequeño aporte que damos de este seminario, y bueno, y también dar el ejemplo de lo que dije anteriormente, el trabajo final, que tanto Natalia como Sofía participaron del seminario el año pasado, y bueno, y en base a su experiencia y a su trabajo, que hoy desde la usina y de las distintas organizaciones que llevamos adelante este seminario la convocamos para que puedan transmitir lo que ellas, este conocimiento, digamos, recíproco que nosotros queremos construir. Así que bueno, agradecerle a todos nuevamente y a todas la participación. Nuevamente los veremos el día lunes de la semana que viene, con la última clase de este módulo, Género y Organizaciones Sociales, para luego, dentro de 15 días, ingresar al último módulo, que es Planificación Estratégica. Así que bueno, buenas noches a todos y gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Audio Jungle.